Presidenta, muchas gracias. Son las 21:06 y estamos tratando una ley que aborda los parámetros epidemiológicos según las urgencias del Poder Ejecutivo Nacional al enviar la misma para su tratamiento, pero a las 20:35, con el mensaje grabado del presidente y con las decisiones que se tomaron, esa sola decisión y el mensaje y el contenido echan por tierra toda legitimidad y todo marco de sustentación de legalidad que pueda tener el contenido de la norma que hoy sancionamos. Y yo me quiero detener en algunas cuestiones que expresó el presidente en un mensaje grabado, porque, bueno, ya tendrán tiempo y tendremos tiempo de leer minuciosamente el contenido y el alcance de las medidas en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, en el aspecto social. Pero hay algo central, hay dos cuestiones que son definitorias. La primera, que tiene que ver prácticamente con las medidas centrales, que es como que estamos en marzo, como cuando arrancó la pandemia, en marzo del 2020. Y la segunda, al final del camino voy a retomar esta idea del presidente de dejar atrás las desavenencias y trabajar de manera mancomunada. Lo primero que yo quiero reflexionar, porque de alguna manera esto quita, quiero dejar de lado la ley. Quiero reflexionar qué pasó en la Argentina en un año, porque estuvo flotando en el transcurso de la sesión qué ha pasado en la Argentina desde los desencuentros, pero fundamentalmente qué pasó en un año de pandemia. ¿Qué pasó en un año de pandemia? Para terminar como terminamos, con las medidas que se tomaron, bueno, algo ha pasado. Y yo quiero hablar un poco de las cosas que pasaron. Así como me parece que es importante hacerse cargo en política, yo en el transcurso del debate de esta noche, hay una palabra que ha estado ausente. Y la palabra ausente en el oficialismo es una mínima de autocrítica. ¿Por qué estamos como estamos? Miren, para nosotros el gobierno en el manejo de la pandemia cometió dos grandes errores. Dos grandes errores. El primer error fue la subestimación de la pandemia. Se subestimó la pandemia con las primeras declaraciones del exministro de Salud, cuando decían no nos iba a tocar, falta mucho, o cuando al final del camino expresó la verdad que nos sorprendió. Y en esa instancia inicial se relajaron los controles migratorios y también los controles de frontera. Esa subestimación inicial, lógicamente que tuvo un costo. El otro gran costo de la propia pandemia fue la sobreestimación de la única herramienta que exhibió el gobierno de la nación para enfrentar la pandemia y que la propagó con distintos parámetros en la Argentina, porque para eso rige en el marco del federalismo las autonomías, y en materia de salud hay parámetros que establece la nación como facultades concurrentes, pero hay cuestiones que las delimitan y las tienen las propias jurisdicciones provinciales. La herramienta fue la cuarentena. La herramienta fue la cuarentena. Y así como esa cuarentena arrancó, y ahí tiene que ver con lo que pasó en la Argentina, con un enorme consenso social en función de lo que implicaba este virus, desconocido para el mundo, no sabíamos cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de convocar a todos. Ahí está, en marzo de aquel año. Ahí está la gran diferencia. En marzo de aquel año, miren, en marzo de aquel año y lo que estamos tratando acá. En marzo del año pasado, parece, no sé, ya estamos como en mayo, pero en marzo se convocó a todos. Y cuando la política, en el marco del desconcierto y con los desafíos que teníamos por delante, ante lo desconocido, el primer paso fue la responsabilidad. Y hasta en la convocatoria ahí estuvimos, y es cierto, como el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, diciendo acá está el presidente de la República, y estuvimos los presidentes de los bloques y el respaldo de todos los gobernadores. Y creo que el activo más importante es el respaldo de la oposición.
porque había que tener sentido de responsabilidad. Pero ¿qué pasó después en la Argentina? ¿Qué pasó con la pandemia? Miren, cuando en marzo arrancó y la economía tocó fondo, y pasaron los meses, y la sociedad reaccionó, y la sociedad se movilizó, porque no alcanzaban, no habían respuestas, porque ni siquiera se escuchaban alternativas. Ahí está el primer gran error de la cuarentena, de la eternización de la cuarentena. El gobierno se aisló. El gobierno consideró que la única verdad la tenían los científicos, los epidemiólogos que lo asesoraban al Poder Ejecutivo y no escucharon otras voces. Y ahí está la soberbia, que de alguna manera hacía referencia al senador Bullrich cuando decía que el gobierno se aisló y no escuchó. Y eso tuvo costos. ¿Cuál fue el camino que eligió el gobierno ante el aislamiento? Miren, como siempre, primero, culpar a terceros. La oposición como contagiadores seriales. La sociedad que se movilizaba reclamando libertad y trabajo tampoco fue escuchada. Y ahí, ante el miedo, sí se impuso lo que también estuvo girando a lo largo de este debate. La falsa dicotomía, la falta opción. Cuidado, preservemos la vida o la salud o la economía. Bueno, yo quiero hacer un balance. El gobierno contó con todas las herramientas. Decretos de necesidad y urgencia. De arranque está bien, porque en una emergencia también da para reflexionar esto, porque en una emergencia y un estado de excepción y ante lo inesperado, los decretos de necesidad y urgencia eran la regla, pero también he escuchado en este recinto que el Senado el año pasado tuvo 32 sesiones, como no sesionó en los últimos años. Como no sesionó en los últimos años, fue récord las sesiones de este Senado. Y en la Cámara de Diputados, con otro reglamento, con otro protocolo, con mayor presencialidad, menos virtualidad, también se trabajó. También da para discutir por qué después de 1 año y 3 meses estamos discutiendo esta ley. Cuando la bicameral se paró 8 meses y no trató ninguno de los decretos de necesidad y urgencia que tenían que ver con la pandemia. También es una cosa que hay que discutirla. Y hay que analizarla, por qué venimos después de 1 año y 3 meses a discutir estas cosas. Pero vamos primero con todas las herramientas que tuvo el gobierno. ¿Qué pasó con la salud y qué pasó con la economía? Estamos hablando de pandemia, vamos a hablar de las herramientas que eligió el gobierno. Ya lo dijo el senador Humberto Schiavoni, la Argentina fue el país récord, el 40% de confinamiento por sobre cualquier país del mundo. En 1 año y 3 meses. 40% mayor de confinamiento a cualquier país del mundo. Y eso no es una cuestión de discurso, es un dato, es dato. 40% mayor de confinamiento. Este es un dato del índice de la Universidad de Oxford, de severidad y rigor de bloqueos. 40% mayor de confinamiento. ¿Cómo terminamos con los confinamientos? Si la idea es el encierro y el confinamiento, ¿cómo terminamos? ¿Cuáles son los números de hoy? Asustan. Realmente asustan. Y lo digo para que reflexionemos. Acá lo ha dicho la misma informante, más de 3.400.000 contagios, 72.000 defunciones en 1 año y 3 meses en la Argentina. Miren, hay otro dato, no menor, con un ejecutivo que contó con las herramientas y que estableció los parámetros, y cuando la oposición ni siquiera fue escuchada con las opciones alternativas que ofreció como salidas valvulares intermitentes. Eligieron el camino, veamos los resultados. La Argentina, según el ranking de resiliencia del COVID que elabora la agencia Bloomberg, se ubica como el segundo país que peor manejo tuvo en la pandemia. En primer lugar, Brasil. Reitero, el segundo país que peor manejó la pandemia entre 53 naciones relevadas. El primer país, Brasil. En la economía, porque si la dicotomía era, bueno, prioricemos la salud, los datos de la salud, por favor, cierres, confinamientos, miren cómo no fue. Porque no pueden decir que hay distritos que han hecho
lo que quisieron en otros temas que lo veremos, pero que no existió un fuerte acatamiento al eje central de los parámetros que fijó la nación. Bueno, acá están los resultados. Y yo no escuché autocrítica. Terminamos el año pasado votando un presupuesto que se sabía que la pandemia, porque no había plan de emergencia ni para la pandemia, ni se pensaba en la pospandemia, sin IFE y sin ATP. Y así largaron a la sociedad aislada, encerrada, sin respuestas, traída de los pelos. Bueno, ahora hay un plan, ahora hay un programa. Por eso digo que esta ley, ¿qué estamos discutiendo esta ley? Parámetros, y los parámetros se los fijó hace algunos minutos. Si en este minuto final se encontró los parámetros de racionalidad, que se perdió por la soberbia, también por las encuestas. Porque así como existió el encantamiento de la cuarentena, también Alberto Fernández arrancó con más del 70% de imagen positiva, con ese acompañamiento político y social, y algunos pensaban que aferrándose al confinamiento, que también las encuestas son eternas, y no son eternas las encuestas. Lo que duran y perduran son las acciones políticas. Y el gobierno no tuvo plan, no tuvo programa, ni en pandemia, ni en el transcurso, ni una salida. No escuchó, se aisló. Y estos son los resultados. Desastre en materia inflacionaria. Tampoco se convocó. No me digan que no existió voluntad. No nos pueden acusar a este bloque, al interbloque de Juntos por el Cambio, que no ha existido voluntad para acompañar una transición ordenada en un año complejo a través de la pandemia. Le dimos las herramientas para la deuda y ahí estuvo Juntos por el Cambio. Ayer en la Cámara de Diputados, se aprobó la postergación de las PASO hasta septiembre y las elecciones generales a noviembre, por pedido del oficialismo con acuerdo de la oposición. Ahora, existió acuerdo en materia electoral, pero miremos el rostro humano de la pandemia. ¿Cuándo convocó el gobierno para encontrar una salida compartida? ¿Cuándo convocó el gobierno para escuchar lo que se podía proponer en una situación extrema y delicada en la Argentina? Hemos enviado 3 notas al presidente de la República y le hablo por su intermedio al presidente de la República, al responsable del Poder Ejecutivo, que nunca respondió, que nunca quiso escuchar, que apostó al aislamiento y así estamos. Miren los datos de la economía, miren cómo están las pymes. Escuchen a los representantes de las pequeñas y medianas empresas. Miren cómo están nuestros comerciantes. No voy a hablar de la Unión Industrial Argentina, hablo del kiosquero. ¿Cómo está el almacenero en la Argentina? ¿Cómo están los que apostaron al encierro y no buscaron una alternativa de que trabaje con protocolos mínimos? Miren a los ciudadanos cómo están en la Argentina. Estas herramientas las eligió el gobierno. Todas, el camino lo eligieron. No compartieron el camino, lo trazaron ustedes. Salud, economía, miren los datos. Números de salud y números de economía. Entonces, primera reflexión con los anuncios del presidente y con esta convocatoria al entendimiento, un poco de autocrítica de parte del oficialismo. Una mínima autocrítica cuando confinaron, cuando encerraron, cuando estigmatizaron, cuando nos responsabilizaron. Autocrítica. Porque esta situación contó con este resultado final, con las herramientas que decidió y eligió el Poder Ejecutivo Nacional. No había plan B, porque tampoco se quiso escuchar. Quizás algunos creen que la soberbia de un resultado electoral de arranque te da una especie de cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Y en crisis también se ven hasta dónde llega el pulso de los que administran con una visión de estadista y quienes están en la cosa chica, en el día a día. Esa es la diferencia y por eso quizás la respuesta de por qué ese entendimiento inicial se quebró a mitad de camino. Otro tema. ¿Qué pasó en la Argentina? Y creo que la pregunta fue de buena fe de la miembro informante, de la senadora Sagnún. ¿Qué pasó en la Argentina para que ese punto inicial de entendimiento quedara a mitad de camino? Pasaron también otras cosas.
Cuando la sociedad reclamaba sentido común, trabajo, libertad mínima. Cuando la sociedad exigía que miremos a su problema, había otra agenda en la política, había otra agenda en el oficialismo. Otra agenda, una agenda paralela, que no está mal tener agendas paralelas, pero no era lo prioritario. Este año en el Senado, en este año que pasó, meses y meses discutiendo, mientras la sociedad se encerraba, se quebraban, se fundían. ¿Cómo hacemos con una comisión investigadora? ¿Cómo investimos con la oposición? ¿Cómo investimos con la justicia? No sirve, no ayuda. No era la prioridad. No era la prioridad. Y acá están los resultados. Porque el presidente no gestionó la prioridad. No se gestiona con mensajes grabados la prioridad. No se gestiona concertando al final del camino. Cuando después quisiste imponer y te olvidaste de todos los que gobiernan, de todos los que administran, de un parlamento que tiene responsabilidad política. Entonces, si queremos retomar el camino de la normalidad, porque esto será ley, pero no sirve de nada. Esto no se arregla con esta ley, el problema sanitario en la Argentina. El problema sanitario no se arregla con esta ley. Se requiere para solucionar el problema sanitario gestión eficiente. Por eso no voy a hablar de la ley. Gestión eficiente. La ley la destruyó el propio presidente, no las cuestiones constitucionales, con el acuerdo, con los anuncios, y está muy bien, porque fue el presidente que retomó el camino inicial de marzo, en una reunión con todos los gobernadores, y de manera consensuada se toman decisiones en momentos de crisis, como fue en marzo del año pasado, y ahí estuvimos, sin mezquindades. ¿Quieren recuperar el camino de la normalidad? Yo les voy a decir una cosa, miren, vamos a hacer el acuerdo que quieran, pero les vamos a pedir un solo favor. Quiero tratar de ser un poco respetuoso con los tiempos. Miren, ¿saben lo que le vamos a exigir al gobierno? En 1 año y 3 meses que hicieron lo que quisieron, con las herramientas que estuvieron a su alcance, que confinaron, que no se aislaron, que no se encerraron, que estigmatizaron. Miren, gestionen vacunas. Miren lo que le pedimos, vacunas. Lo único que se sabe es que firmaron contratos en el 2020 por 380 millones de dólares. Se pagó el 50% y solamente arribaron al país el 20%. ¿Me escucha, presidente de la República? 380 millones de dólares. Se pagó el 50% y arribó el 20% de las dosis. Acá, en cada sesión, recordamos y lamentamos una pérdida que duele a todos, porque sería mezquino y rastrero hacer políticas con las muertes. No la vamos a aceptar ni lo vamos a aceptar nadie, porque es mezquino. Pero ¿saben qué? Les pedimos un favor al presidente, que gestione vacunas, vacunas, vacuna para la sociedad, vacuna para los trabajadores esenciales, que hace 1 año y 3 meses ponen el cuerpo en una farmacia, en una estación de servicio, en un supermercado, en un kiosco y no tienen vacunas. Vacuna para los jóvenes que se los estigmatiza y se los encierra, perdiendo de vista que los contagios vienen por la clandestinidad, porque nadie puede vivir encerrado y aislado. Vacunas y testeos, vacunas para la sociedad. Por eso, presidenta, al presidente de la República, desde nuestro interbloque, que hoy convoca a recuperar ese sentido de cordialidad política, le decimos 1 año y 3 meses. Gestionen vacunas, testeos, vacunas, vacunas para encontrar la salida. No van más los aislamientos ni los encierros. Se podrá pactar por un tiempo. Hay un hartazgo social. Hay que hacerse cargo. El presidente tiene sus herramientas. Vacunas y gestión. Gracias, presidenta. Gracias, señor.